El mismo proceso puede utilizarse para descubrir la diferencia mental entre lo que a usted le causa confusión y lo que le parece perfectamente claro y bien entendido. Cuando alguna cosa le produce a usted confusión, es posible que sea así debido a una representación interna diminuta, desenfocada o lejana, mientras que las cosas bien captadas aparecen con proximidad, claridad y enfoque nítido. Observe cómo combina sus sensaciones cuando modifica usted sus representaciones para que coincidan exactamente con las de las cosas que entiende bien. Por supuesto, el aproximar las cosas a darle más brillo no intensifica la experiencia para todas las personas. Incluso puede suceder exactamente al revés. A ciertas personas les parece que una representación gana en intensidad cuando se hace más oscura o desenfocada. Todo estriba en averiguar cuáles son las submodalidades clave para usted o para la persona a quien usted desea ayudar a cambiar. Luego hay que aplicarse a la utilización de esas herramientas con la perseverancia necesaria. Lo que hacemos en realidad cuando esperamos o cuando operamos con las submodalidades es volver a etiquetar el sistema de estímulos que le dicen al cerebro cómo ha de captar una experiencia. El cerebro humano responderá a cualquier clase de señales, submodalidades que uno le suministre. Un determinado tipo de señales puede comunicarle al cerebro la sensación de dolor. Si se cambian las submodalidades comunicadas, el dolor puede cesar en cuestión de instantes. Recuerdo que en una ocasión, mientras yo dirigía un curso profesional de neurolingüística en Phoenix, Arizona, empecé a observar que gran número de los asistentes daba muestras de una gran tensión en la musculatura facial, lo cual les confería una expresión a lo que me pareció entender dolorosa. Pasé revista mentalmente a lo que les había explicado y no hallé nada que pudiese haber desencadenado tal reacción en tantos individuos. Así que finalmente le pregunté a uno de ellos, ¿cómo se encuentra en ese momento? Y él respondió, me duele la cabeza. Tan pronto como se hubo manifestado el primero, otros muchos dijeron padecer el mismo síntoma, hasta que se evidenció que más de un 60% de los presentes tenía cefalgia. Explicaron que los potentes focos instalados en el local para filmar un video del cursillo les irritaban los ojos. Además, la habitación no tenía ventanas al exterior y 3 horas antes se había estropeado la ventilación, por lo que el ambiente estaba muy cargado. Todos estos factores habían creado una disposición fisiológica en aquellas personas. ¿Qué podía hacer yo en tal situación? ¿Mandarles que se tomasen una aspirina? Desde luego que no. El cerebro emite señales de dolor solo cuando recibe estímulos que se representan de tal manera que le dicen que debe sentir dolor. En consecuencia, les pedí a mis oyentes que describiesen las submodalidades de ese dolor. Para unos se trataba de una sensación de pesadez pulsante, no así para todos. Entonces hice que cambiaran sus submodalidades dolorosas. En primer lugar, disociándose ellos mismos del dolor y considerándolo como algo exterior. Luego hice que tomaran distancia respecto de la sensación, pidiéndoles que visualizaran la forma y el tamaño del dolor y lo situaran a unos 3 metros por delante de cada uno, tras lo cual hice que alterasen sucesivamente su representación, aumentando y disminuyendo su tamaño. Primero debía hincharse hasta el punto de romper el techo y luego encogerse hasta volver al tamaño inicial. Por último, empujaron el dolor en dirección al sol y observaron cómo se fundía y disolvía en el rayo de luz que da vida a las plantas. Al preguntarles luego cómo se sentían, y pese a no haber transcurrido más de 5 minutos, el dolor de cabeza había cesado en un 95% de los afectados. Habían cambiado sus representaciones internas, las señales transmitidas para decirle al cerebro lo que debía hacer
de manera que al recibir otras señales distintas, produjo una reacción también distinta. El 5% restante invirtió otros 5 minutos en ejecutar más cambios específicos. Incluso, un enfermo crónico de jaqueca que estaba entre los presentes se sintió perfectamente después de este ejercicio. Cuando cuento este caso real, a algunos les cuesta creer que un dolor puede eliminarse con tanta rapidez y facilidad, pero en realidad no es lo mismo que usted solo ha hecho inconscientemente en más de una ocasión. ¿No recuerda las oportunidades en que, encontrándose mal, se distrajo haciendo alguna cosa o gracias a algún suceso que atrajo su atención y que cuando quiso acordarse de su dolor, había desaparecido? Es porque usted cambió lo que pensaba o se representaba en su cerebro. El dolor simplemente desaparece y no vuelve hasta que usted se lo representa de nuevo a sí mismo. Con un poco de dirección consciente de sus representaciones internas, usted puede liberarse de sus dolores de cabeza cuando quiera. Más aún, tan pronto como uno conoce qué señales producen determinados resultados en su cerebro, puede llegar a sentirse como quiera prácticamente en cualquier situación. Una advertencia final. Es muy variado el conjunto de los filtros de la experiencia humana que pueden determinar o afectar a la capacidad para preservar las representaciones internas nuevas e incluso para llevar a cabo los cambios iniciales. Estos filtros guardan relación con lo que valoramos más y con los beneficios inconscientes que quizás obtenemos de nuestro comportamiento actual. La cuestión de los valores y de su importancia la estudiaremos en un capítulo aparte, en el capítulo 16. Voy a retomar esa línea, por favor. La cuestión de los valores y de su importancia la estudiaremos en un capítulo aparte, en el capítulo 16. Al tratar de los procedimientos de reencuadre, hablaremos de los beneficios inconscientes secundarios. Si el dolor le envía a usted un mensaje importante sobre algo que debe cambiar en su organismo, entonces hay que atender a esa necesidad, pues de lo contrario el dolor volvería, dado que su función consiste en llamar la atención sobre algo importante. Con lo que ha aprendido el lector hasta aquí, basta para mejorar tremendamente su propia vida, así como la de quienes le rodean. Consideremos ahora otro aspecto de nuestro modo de estructurar las experiencias. Es un ingrediente esencial que nos permite modelar con eficacia cualquier prototipo. Examinemos, pues, la sintaxis del éxito. Que todo se haga con orden y decoro. Primera epístola a los Corintios, 14:40. A lo largo de este libro hemos hablado de descubrir cómo hace las cosas la gente. Decíamos que los individuos que producen resultados sobresalientes realizan constantemente un conjunto de acciones específicas, tanto mentales como físicas, internas, con las que intervienen en su cerebro, y externas, con las que intervienen en el mundo. Y que si producimos las mismas acciones, crearemos los mismos o parecidos resultados. No obstante, hay otro factor que influye en los resultados: la sintaxis de la acción. La sintaxis, es decir, el modo en que ordenamos las acciones, puede significar una gran diferencia en cuanto a la clase de resultados que obtengamos. ¿Cuál es la diferencia entre un perro mordió a Jim y Jim mordió a un perro? ¿Cuál es la diferencia entre no es el autor y no es el autor? Una diferencia muy importante, sobre todo cuando uno es Jim o el autor, las palabras son exactamente las mismas. La diferencia está en la sintaxis, en la manera como esas palabras están dispuestas.
El significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro. Intervienen los mismos estímulos, las mismas palabras, pero el significado es diferente. Importa mucho entender esto si queremos modelar con eficacia los resultados de los triunfadores. El orden en que se representan las cosas hace que el cerebro las registre de una manera determinada. Es como las instrucciones de un programa de ordenador. Si se programan las instrucciones en el orden correcto, el ordenador hará pleno uso de su capacidad y producirá los resultados deseados. Si se programan las instrucciones correctas, pero en un orden diferente, el resultado no será el que deseábamos. Emplearemos la palabra estrategia para descubrir todos estos factores, los tipos de representaciones internas, las submodalidades necesarias y la sintaxis requerida, que contribuyan a la creación de un resultado determinado. Todo lo que producimos en la vida se ajusta a una estrategia. Los sentimientos de amor, la atracción, la motivación, todo. Si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor, por ejemplo, podremos desencadenar el estado a voluntad. Si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden, entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decir en cuestión de instantes. Llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instantes. Sabremos qué teclas tocar y cómo producir los resultados que deseamos de nuestra biocomputadora interna. Una bonita metáfora de los ingredientes y aplicación de las estrategias es la del pastelero. Suponiendo que uno hace la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿sería usted capaz de producir resultados de la misma calidad? Desde luego que sí, siempre que dispusiera de la receta que usa esa persona. Una receta no es más que una estrategia, un plan específico que dice qué recursos deben emplearse y cómo emplearlos para obtener un resultado determinado. Si aceptamos que todos poseemos sistemas neurológicos iguales, ello implica la creencia de que todos disponemos en potencia de los mismos recursos. Es la estrategia, o sea, la manera de utilizar dichos recursos, lo que determina los resultados que producimos. Así ocurre también en el mundo de los negocios. Una empresa quizá posea más recursos, pero la compañía cuyas estrategias le aseguran la mejor utilización de los suyos es, por lo general, la que domina el mercado. Así pues, ¿qué se necesita para producir un pastel de la misma calidad que el del pastelero más experto? Hay que tener la receta y hay que seguirla con exactitud. Si usted sigue la receta al pie de la letra, producirá los mismos resultados, aunque jamás hubiese hecho antes una tarta similar. Puede que el pastelero le haya costado años de intentos y fracasos la elaboración de su receta perfecta. Esa receta perfecta. Usted puede ahorrarse años de trabajo aprovechando la receta, es decir, modelando lo que él hace. Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante, para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a personas que poseen ya el éxito financiero o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategias utilizan y aplicarla para producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para conseguirlo. ¿Por qué sirve una receta para hacernos capaces de realizar una acción eficaz? En primer lugar, la receta nos dice qué ingredientes se necesitan para lograr el resultado. En la pastelería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos.
Todo resultado humano se construye o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual, auditivo, senestésico, gustativo y olfatorio. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado que lo obtenido por el creador de aquella? Pues que nos dice las cantidades que necesitamos. Al reproducir la experiencia humana, por consiguiente, no basta conocer los ingredientes, hay que saber además la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen concretamente cuánto se necesita. Por ejemplo, cuánta información visual, el grado de brillo, de oscuridad, la proximidad o la lejanía de la experiencia. Y luego el ritmo, la textura, etc. ¿Podemos decir que basta con eso? Sabiendo cuáles son los ingredientes y en qué proporciones deben emplearse, ¿podremos hacer un pastel de la misma calidad? No. Salvo si conocemos también la sintaxis de esa producción. ¿Qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden? ¿Qué ocurriría si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja para el final? ¿Nos saldría un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien, si se utilizan los mismos ingredientes, en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados sí serán similares. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Tenemos una estrategia para todo. Vamos a habilitar nuestro micrófono. Bueno, ahí no quiere marcar. No se quiere. Bueno, vamos a dejarlo así y ya sabemos que tenemos una estrategia para todo. Muy bien, vamos a habilitar los micrófonos y discutimos un poco al respecto de la lectura de hoy. Aprovecho para saludar a Cristian, a Caro, a Alexander, a Luisa Fernanda y a Marcela. Muy bien. Fíjense lo interesante cuando nos encontramos con esto de la receta, y sobre todo quiero enfocarme en esto. Hay varios aspectos de lo que este nuevo episodio, este nuevo capítulo, estamos ya en el capítulo 7, nos entrega. Que todo se haga en orden y decoro. Quiero que guarden esa frase, que es un extracto de Primera Epístola de los Corintios. El tema de leer la Biblia es una cosa grandiosa, mucho más allá de creencias y objeciones. Se trata de un tremendo entendimiento y además un uso excepcional de la palabra. Dice por acá Marcela, así se tenga las mismas estrategias, el proceso para todos es diferente. Exactamente. Y es un poco de lo que en alguna vez hemos hablado. Y puede ser tan fácil como simplemente decir, es que, no sé, lo que yo les comentaba alguna vez. Yo he tenido clientes que dicen, pero bueno, yo ¿por qué le pago por decirme cosas que yo he visto que están en YouTube? Y yo, ok, sí, están en YouTube. Y las has visto porque seguramente has buscado. Y uno ve lo que está buscando. Pero el hecho de que yo te esté hablando de eso no quiere decir que esto te vaya a dar los resultados. Simplemente estamos mapeando. Entonces se confunde muchas veces el tema de teorización, de conceptualización, con aspectos de diseño de estrategias y tácticas. Entonces uno tiene que saber muy bien en qué contexto se encuentra. ¿A dónde quieres llegar? ¿De dónde está partiendo y con qué recursos? De esa manera, usted va a poder tomar mejores decisiones.
Y cuando se trata de avanzar, se puede avanzar por sí solo o se puede avanzar acompañado. Y cuando me refiero a acompañado, no solamente es tener un partner, es tener esa persona a la que yo voy a modelar. Porque ven como lo dice Marcela, si tenga las mismas estrategias, dice, no, mira, pues es que él, no sé, él va a inventar. Dice, no, ese empresario lo que hizo fue marketing digital. Y publicó en estas redes, utilizó este presupuesto, utilizó esta segmentación y, muy bonito, tienes el plan detallado, todo lo que él hizo. Pero aquí hay algo importante, entender el contexto. Eso es algo que el autor todavía no ha abordado. No sé si lo vaya a abordar, pero si lo va a hacer, me estoy adelantando un poco. Y es que toda esa estrategia que estamos copiando del empresario es una receta elaborada específicamente para él. Entonces yo debo considerar, por ejemplo, que mi receta no debe llevar pimentón porque yo no tolero el pimiento. Punto. En cambio, pues la receta original lleva pimentón. Entonces no la puedo copiar tal cual, debo cambiar el pimentón por otra cosa. Entonces ya, el resultado invariablemente es diferente. Es similar, pero ya es diferente. Porque yo estoy condicionando esa receta. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar, porque por ejemplo, si nos encontramos un documento con la estrategia para el éxito de Hitler, seguramente estructuralmente nos puede funcionar, pero habrán muchos elementos dentro de sus planes y acciones que no conmuten con nuestros valores y creencias. Así que habrá que cambiar parte de la receta para que los resultados se puedan materializar. Y con eso les digo, es que la receta para alcanzar ese tipo de logros es en esencia única. Lo único que encontramos en uno u otro autor es la cosecha que le aplica a esa versión, digamos, genérica de la receta. Entonces yo le aplico un poquito de mi receta porque yo tengo un contexto diferente, tengo unos valores, unas creencias y debo alinearme a eso. Y todo lo diseñamos desde el pedacito de información que tenemos en el universo, así que eso tiene sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelar, debemos tener muy presentes esos detalles. Entonces, así como en las representaciones, por ejemplo, aquí en ese apartado dice, ese proceso que nosotros utilizamos para representarnos las cosas en nuestra mente, el mismo autor nos dice, pues pueda que para unas personas el hecho de hacer la imagen más grande y brillante funcione para hacerlo atractivo, para hacer que funcione pues ese proceso de cambio de creencia, pero para otros no. Y si la receta está diseñada así, pues no quiere decir que yo tenga que preparar la receta tal cual. Como se dice en el marketing, la debo tropicalizar. Es decir, debo adaptarla a mí, a mi entorno, a mi contexto, a mi realidad. Y por eso es que se paga ese acompañamiento de desarrollo personal. Tú no pagas un formador, un consultor, un coach o un mentor para que te diga cosas que encuentras en YouTube. Tú lo pagas para que esas cosas que encuentras en YouTube tengan el sentido real que deben tener y no lo interpretes como, es que a mí me dijeron que estas representaciones o perfiles o estilos mentales los debo dominar. Y entonces me traza, ¿qué me ha pasado? Me trazan un cuadrante y me dicen, mire, yo quiero dominar estos 4 cuadrantes. Y yo le digo, no, eso es humanamente imposible. Lo que me estás pidiendo es humanamente imposible. Pero un colega suyo lo estaba promoviendo, que tenemos que promover no sé qué, que... Ok, no conozco al colega del que hablas, pero seguramente tiene un contenido que dé más contexto a esto, porque es que estos perfiles son, yo los llamo perfiles naturales, es decir, no es que uno elija a cuál perfil pertenece, no, pues
las cosas se van dando de acuerdo al contexto. Tú sí puedes elegir cuando te haces consciente en qué perfil te quieres desenvolver o cuál perfil quieres que sea el predominante. Pero humanamente son muy escasos los casos, sonó redundante, pero son muy escasas las situaciones en las que un mismo individuo está presente en los 4 perfiles. Siempre va a ser contextual, es decir, dependiendo de, o situacional, dependiendo de el contexto, la situación, pues se va a mover en un cuadrante o el otro. Pero ni siquiera los que nos dedicamos al desarrollo personal somos capaces de estar en 4 cuadrantes a la vez, y muchas veces ni siquiera somos capaces de transitar de un cuadrante a otro, porque es una demanda de desarrollo personal impresionante. Es demasiada información para un solo cerebro. Y es demasiada información para un ciclo corto de proceso de cambio. Entonces, hay que tener cuidado con lo que consumimos allá afuera y cómo lo consumimos. Porque muchas veces hacen, solamente por tener likes y comentarios, comparten información sin contexto. Y entonces las personas lo toman así, tal cual como lo ven, literal, y dicen, ay, entonces lo que tengo que hacer es esto. Sí, es como, esto quiero que le vean el tono y la gravedad que tiene, porque es sensible. Eso es como que alguien publicara un video de cómo hacer una colonostomía, o que le enseñen cómo hacer una cirugía de corazón abierto. Y sí, está muy bien explicado el paso a paso. Entonces tú dices, no, pues en el tutorial se ve muy fácil. Pero no te explican y no te dan contexto de que antes debes preparar al paciente, debes saber que no le puedes aplicar cualquier tipo de anestesia, que debes identificar a qué anestesia puede responder mejor que a otra, no sé. Hay anestesias que literalmente lo pueden estropear a uno, y el médico se mete en un problema. El tema de todos los achaques que uno pueda tener antes de la cirugía, si está listo o no para la cirugía, porque hay un proceso de preparación, y nada de eso lo explica el video, nada. Cuando la persona se queda con la idea de que lo único que tiene que hacer es dormir al susodicho, abrirle el pecho, acto seguido el corazón, y ya iniciamos. Menudo problema. Pero así quiero que ustedes dimensionen lo complejo que es esto. El verdadero reto que es esto. Es que se trata de la vida de las personas. Y tú puedes, así como puedes arreglar, puedes dañar a una persona. Entonces mi invitación es, ok, consuman contenido, está buenísimo, pero los libros, los cursos no están hechos para aplicarse a rajatabla. Están hechos para ser escrutados, para opinar, para aprender, construir. Pero yo no puedo ejecutar lo que me dan como recomendación en un tutorial que tiene 10,000 vistas y 4,000 me gustas, o 1,000,000 de me gustas y 10 millones de vistas. No importa la cantidad de vistas o reproducciones o me gustas que tenga, eso no da garantía de absolutamente nada. De absolutamente nada. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es utilizar la información y trabajarla con mi mentor, con la persona con la que yo estoy dispuesto a escuchar. Porque si nos dedicamos a escuchar a todo el mundo, nos volvemos locos, Lucas. Entonces, esas señales que nosotros detectamos para hacernos nuestras representaciones, las podemos, eso sí es algo que está en nuestro control y que podemos hacer libremente, representarnos de una manera diferente las señales que nos hacen sentir mal. Así que los invito para que hagan los ejercicios de cambio de representación de sus modalidades y continuemos conectados a este espacio de libros para la vida. 7:32 minutos. A todos ustedes, muchas gracias por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Un abrazo, Luisa, Alexander, Caro, Cristian y Marce. Nos vemos mañana.